y acá tenemos, es una adenilato quinasa, bueno, donde el sustrato entra en este hueco de la enzima, acá lo vemos con el modelo de cintas, y se tiene que cerrar tanto sobre el sustrato que lo tiene que atrapar adentro directamente. ¿Por qué? Porque como es una reacción de hidrólisis que va, o sea, como va a estar fosforilando el adenilato, la reacción de fosforilación no se puede estar perdiendo. Perdón que no soy muy buena con el multitasking. Ops. Bueno, entonces acá vemos cómo el sustrato de esta enzima queda totalmente atrapado dentro de la proteína. Obviamente tiene que ser una proteína flexible que se tiene que abrir, atrapar el sustrato, permitir que el sustrato entre, que se ocurra la reacción ahí dentro, o sea, en un entorno protegido, y que después se libere. Ahora, más que el modelo de encaje inducido, el modelo de encaje inducido suponía, el que vimos recién, suponía que la proteína está en una conformación dada, une el ligando, una vez que se formó ese complejo proteína-ligando, la proteína cambia de conformación para aceptar, para interactuar adecuadamente con ese ligando. Una teoría un poquito más moderna dice que existe un equilibrio entre las dos formas de la proteína, una que no es afín al ligando, o una que no es complementaria al ligando, perdón, y una que sí es complementaria al ligando, y que el ligando puede encontrar entonces la forma que le es complementaria. Entonces, ahora las teorías más actuales dirían, vamos por este lado, la proteína está en equilibrio, hay una conformación adecuada a la que se une el ligando. Todavía esta teoría se sigue aceptando. Como estas son teorías, o sea, son propuestas que se van validando con la observación, nada, en un momento prevalece una, en un momento prevalece otra. Pero bueno, así es la ciencia. Hablamos la semana pasada de estructuras, todos los niveles de organización de las proteínas. Lo que se está viendo es que todo lo que vimos, todo lo que nosotros describimos hasta la semana pasada, tenía que ver con la estructura de una única proteína. Pero lo que se acepta hoy en día es que las proteínas existen ya como complejos, preformados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una cascada de transducción. No puede esperar que se una el ligando al receptor y que el receptor entonces vaya y reclute a cada una de las cosas que están dentro de la célula para desencadenar la señal. Entonces, dentro de la célula, los complejos ya están prearmados. Cuando llega el ligando del lado extracelular y activa ese receptor, la transmisión de la señal tiene que ser algo rápido. Entonces, todo esto se logra con cambios conformacionales de la proteína, que es un poco lo que discutimos la vez pasada. Bueno, ahora se está viendo este tema de complejos proteicos preexistentes, ya los complejos ya están preformados en la célula y se reorientan o reacomodan para activarse frente a un estímulo adecuado. Esto hay algunos autores que lo llaman estructuras, ni siquiera sé la palabra en español, pero sería algo como, en vez de cuaternaria, quintenaria, una cosa así. Hay otros autores que, o sea, todavía se habla en términos de complejos proteicos, o sea, este es un concepto bastante novedoso, bastante nuevo. Y aceptamos, digamos, desde este siglo que las proteínas ya están formando complejos. Acá les dice, un complejo proteico es una colección de proteínas que interactúa con otras al mismo tiempo y en el mismo lugar, y que tienen roles esenciales en procesos regulatorios, funciones celulares y en cascadas de señalización. Bueno, como ven, hay varios artículos, como ven, son todos de fechas recientes. Bueno, acá el más viejo es de 2003, más o menos de cuando se empezó a hablar de todo esto, de que los complejos ya estaban formados. Acá, a modo de ejemplo, tienen una chaperonina, un complejo ya preformado, y otros dos complejos de señalización de mTOR, que los van a haber mencionado. Bueno,
mTOR es una de las proteínas del complejo, la primera que se caracterizó, pero en realidad funciona como un complejo. Esta diapositiva es un enfoque de qué es lo que está pasando realmente en las células y se habla de congestionamiento macromolecular, a diferencia de lo que pasa en solución. O sea, nosotros tenemos esta representación en un tubo de ensayo en solución, donde cada proteína tiene, o cada molécula, tiene espacio para flotar, para navegar en el líquido que la contiene. En una célula no es líquida, la célula es un estado más de tipo gel, densamente compacto, o sea, acá no se desaprovecha espacio, no se tiene agua porque sí, para más de lo que haga falta, o sea, no son las mismas condiciones que en un tubo de ensayo. Nosotros caracterizamos en el siglo pasado, digamos, de la segunda mitad del siglo pasado, todo lo referimos a este estado. Bueno, ahora ya nos dimos cuenta que este estado no existe, el estado verdadero es este. Imagínense que en esta sopa tan espesa, las cosas no pueden estar nadando como acá hasta que encuentran la proteína adecuada con la que van a interactuar y van a desencadenar la respuesta adecuada. Por eso, esto de que los complejos ya están todos bastante preformados. Ya está todo bastante tipo utilísima, todo ya bastante prearmado antes de empezar. Bueno, esta la leen ustedes, pero que un ligando interactúe con una proteína puede tener consecuencias, como que el ligando se modifique o que no, que induzca cambios conformacionales y cuál es la relevancia de esos cambios. Estas teorías del equilibrio fueron expresiones matemáticas que permitieron, hace más de un siglo, bastante más de un siglo, analizar cómo era la interacción de una proteína con un ligando. Entonces tenemos una expresión que va a estar en equilibrio químico de una proteína que une un ligando, entonces se forma un complejo ligando-proteína que está en equilibrio. Entonces, cuando tenemos representada esta ecuación, estamos diciendo cuánto ya no la proteína inicial y el ligando inicial, sino cuánta proteína libre queda y cuánto ligando libre queda. Eso se representa matemáticamente de distintas formas, pero una forma que encontraron de representarlo, que les daba algo interesante de evaluar, era esta ecuación, donde están representando esto que es θ, que es la cantidad de sitios ocupados en función de los sitios totales. Entonces, ¿cuáles son los sitios totales? La proteína libre o la proteína que une ligando. Mientras que los sitios ocupados es cuánta de la proteína está uniendo ligando. Entonces, viendo esta expresión, lo que hicieron es ver que coincide con la ecuación de una hipérbola rectangular. Y la representaron. Y acá entonces aparecen dos cuestiones. Esta ecuación, con distintas formas, la van a ver, sobre todo en cinética enzimática, pero la van a ver varias veces. La van a ver ahora entonces en la cursada en cinética enzimática. Fíjense qué pasa con el grado de ocupación. Va de 0 a 1. ¿Por qué? 1 es toda la proteína está uniendo ligando, no me queda proteína libre. Eso, en realidad, nunca es cierto del momento en que esto es un equilibrio. El equilibrio no va a estar todo desplazado hacia un lado. Pero esto se puede hacer muy chiquito según las condiciones de cada proteína, de cada interacción proteína-ligando. Y hay otra zona importante, que es la zona, el punto medio de la curva. Este punto medio de la curva sale, matemáticamente es importante, porque me da un parámetro, o sea, matemáticamente definir este punto es importante porque digo por dónde pasa la curva. O sea, no es lo mismo una curva que pase por acá donde está dibujada la negra que una curva que pase por acá. Lo estoy haciendo bien extremo para que se vea que entre 0 y 1 puede haber cualquier curva, puede haber una curva que pase por acá. Entonces, esto es un parámetro matemático de la ecuación, pero tiene sentido también desde un punto de vista bioquímico. ¿Y qué corresponde a este punto? A la constante de disociación. La constante de disociación, bueno, de este equilibrio de unión, es la inversa de la constante de afinidad. Ahora, en términos generales, hablamos de constante de disociación en vez de hablar de constante de afinidad. ¿Por qué?
La constante de afinidad la tenemos definida como la concentración del complejo ligando-proteína sobre las concentraciones de la proteína y del ligando libre. Esto nos da unidades de concentración a la -1. Mientras que la constante de disociación es la inversa de la constante de afinidad. Entonces tiene unidades de concentración. Entonces es más fácil dimensionar algo cuando tiene unidades más fáciles de entender. Entonces, si algo tiene una afinidad muy grande, tiene una constante de disociación muy chica. Entonces, cuanto más pequeña sea la constante de disociación, mayor va a ser la afinidad de ese ligando, de esa proteína por ese ligando. Bueno, entonces, en esta ecuación, a partir de esta y de esta, despejan cuál es la concentración del complejo ligando-proteína, lo reemplazan acá y tienen la forma matemática de esta ecuación. Entonces, pueden saber cuántas son la cantidad de sitios ocupados en función de la concentración del ligando libre y de la constante de disociación. Y esta es una forma fácil de análisis matemático de esta interacción de un ligando con una proteína. Por supuesto que estos parámetros cambian si uno cambia de ligando o de proteína. En esta grafiquita está muy lindo, muy simpático, porque nos da una idea de en qué orden de concentraciones esperar distintas interacciones. Esta es una escala de concentración molar, o sea, la escala va en negativo e inverso, porque las concentraciones en la célula no son molares, sino que son milimolares, micromolares, nanomolares, y sucesivamente picomolares y así. Entonces, las interacciones típicas, por ejemplo, la de enzima-sustrato, es una interacción que es una interacción de baja constante de disociación, o sea, alta constante de disociación, perdón, de altas unidades, en el orden de milimolar a micromolar. Y esto tiene que ver con que el sustrato normalmente está en esas concentraciones. ¿Por qué? Porque a la célula le interesa el sustrato porque le interesa el producto. O sea, como con el producto tiene que hacer algo más, lo tiene que tener en concentraciones importantes para la célula. Mientras que interacciones como la del ligando-receptor, el ligando, una vez que se une al receptor y desencadena el efecto, ya está. Entonces, esta interacción conviene que sea de mucha mayor afinidad. Entonces, fíjense cómo está desplazado en el orden de nanomolar o subnanomolar. O sea, 10 a la -9 es nanomolar, 10 a la -8 sería 10 nanomolar. Por eso lo llamamos subnanomolar. Lo mismo que la interacción de las proteínas que se unen al ADN. Una vez que desencadenan la transcripción del ADN, ya está, ya cumplieron su función. Entonces, no hace falta que haya mucha cantidad de esas proteínas. Mientras que, si estas tuvieran una afinidad muy alta, pero necesitamos muchas, con muy poquita cantidad que hubiera de las proteínas, ya se dispararía la respuesta. Tampoco eso es deseado. La respuesta va a ocurrir cuando yo me pueda asegurar que el producto me sirva para algo. Bueno, y la interacción antígeno-anticuerpo, de la cual vamos a hablar más adelante, también es una interacción de muy alta afinidad. Y acá aparece un caso particular, que es el caso de la avidina-biotina. Avidina y biotina son, la avidina es una proteína de la clara del huevo, y la biotina es una vitamina del grupo de las vitaminas B. La interacción avidina-biotina es de tan alta afinidad que es prácticamente irreversible. Vamos a ver, bueno, ya dijimos, todas estas reacciones son de equilibrios químicos, quiere decir que son reversibles. Esta es tan alta la afinidad que una vez que se une, ¿se acuerdan cuando dijimos, bueno, no hay prácticamente proteína libre, casi no hay función en la que haya proteína libre? Bueno, acá, para cualquier cantidad de biotina que le ofrezca, toda va a estar complejando a la avidina. Esto tiene dos consecuencias. Una, esta es la razón por la cual no podemos comer clara de huevo cruda. La otra, como esta es una interacción muy fuerte, se usa en bioquímica en el laboratorio para potenciar reacciones. Por eso las discutimos en particular. Profe,
¿Sí? Disculpe. ¿Sí? Mariano Santala le pregunta, ¿la constante disminuiría a medida que va a la derecha del gráfico? La constante es más chiquita a medida que va a la izquierda del gráfico, porque A la acá izquierda. tenemos representadas concentraciones negativas, o sea, esto es molar, no hay nada en el orden molar en la célula. Todo va a cada vez menos, digamos. Entonces, esto es muy poquitito. Fíjense que esto es 10 a la menos 10. Por eso yo les digo, o sea, acá sería 10 a la menos 9, 10 a la menos 9 molar es nanomolar, 10 a la menos 6 molar es micromolar. Todas las concentraciones son chiquititas. Sí, no sé cuál otra no. La única que hablamos de concentraciones es acá. Bueno, de sino que él pregunte. Bueno, seguimos entonces hablando, vamos a hablar de proteínas que unen gases. Esto es un poquito caprichoso si se quiere, pero ¿por qué sale? Tiene un sentido histórico y es que la mioglobina y la hemoglobina, por ser proteínas muy abundantes, fueron de las primeras caracterizadas y se tomaron como modelo. Entonces, tenemos muy avanzado toda la descripción de lo que es la interacción de la mioglobina y la hemoglobina con sus sustratos, porque se estudia desde la década del 40. Pero básicamente lo mismo que dijimos para ligandos, ahora lo vamos a hablar en gases, donde en vez de hablar de la concentración disuelta de gases, conviene hablar de la presión parcial de los gases, porque se supone que hay una relación directa entre la presión parcial de un gas y cuánto de ese gas va a estar disuelto en la solución. Lo mismo que dijimos hasta acá, ligando y la constante de disociación, que era ese punto medio de la curva, vale en este caso. Es exactamente la misma, digamos, la misma concesión. Entonces vamos a pasar a hablar de las proteínas que unen oxígeno. ¿Por qué tenemos proteínas que unen oxígeno? Porque el oxígeno es muy poco soluble en el plasma y porque no puede atravesar la piel. O sea, como no nos entra a través de la piel, bueno, por eso tenemos todo el sistema desarrollado de respiración. En los insectos que son pequeños y que no tienen un sistema tan complejo de respiración y de circulación, hay pequeñas tráqueas desde afuera, o sea, a lo largo de todo el exoesqueleto del insecto, que permiten intercambio gaseoso sobre más superficie, que es, o sea, en vez de que nosotros tengamos un sistema circulatorio, ellos lo tienen condensado en este sistema de tráqueas donde directamente entra el aire del medio ambiente. Entonces toman el aire del medio ambiente a través de esos sistemas. Pero por decirles, o sea, ¿por qué tenemos que desarrollar sistemas tan complejos? Entonces, se encontró al grupo hemo como el grupo capaz de unir oxígeno. El grupo hemo está formado por un anillo protoporfirínico que tiene 4 nitrógenos enfrentados, donde van a establecer una posición de coordinación de un átomo de hierro. Ese átomo de hierro tiene que ser en estado de oxidación 2+, va a ubicar a los 4 átomos de nitrógeno en un plano y va a tener 2 enlaces de coordinación libres. Y acá tenemos representados al anillo protoporfirínico con cadenas laterales, como en este caso, los 4 átomos de nitrógeno y el hierro. Y acá tenemos cómo se une el grupo hemo, uniendo hierro, cómo es unido por la proteína complejado. ¿Se acuerdan que dije que tiene 2 enlaces de coordinación libres? Uno a través de una histidina, cómo es unido a la proteína, a la mioglobina en este caso, y el otro, cómo deja este espacio de coordinación libre, en este espacio es donde va a entrar el oxígeno. Fíjense, acá hay otra histidina que lo va a recibir, que lo va a coordinar, o sea, que va a completar este circuito. Y fíjense cómo en esta proteína se arma un bolsillo donde entra el grupo hemo y donde queda todo esto coordinado. ¿Se acuerdan cuando dijimos, hablamos de estructura-función? Bueno, acá tenemos visto cómo
tenemos una proteína que tiene toda esta estructura solamente para poder unir este grupo hemo, solamente para que acá entre un átomo de oxígeno, perdón, una molécula de oxígeno. O sea, es una estructura compleja, sofisticada, con gasto de energía. ¿Por qué hacemos esto? Porque si no el oxígeno no nos llega a los tejidos. Bueno, acá tenemos más de lo mismo, cómo se ubican las histidinas que lo complejan. Fíjense cómo parece prácticamente un nido esto. Esta más linda, que se ve el nido, acá se ve el oxígeno. Acá se ve la estructura de cintas complementada a las dos estructuras. Bueno, todo esto es para proteger al oxígeno de la oxidación. Si el oxígeno circulara libre en el plasma, se oxidaría contra cualquier cosa contra la que reaccionara en el plasma. Así nos garantizamos que llegue a destino. Además, que tampoco oxide el hierro, porque si oxida el hierro ya no une oxígeno. Pero ¿qué pasa? Hay cosas que se unen mejor al hierro que el oxígeno. Esto es razonable. ¿Por qué? Porque el oxígeno no está ahí para quedar unido. El oxígeno está ahí para ser cedido. O sea, el oxígeno está ahí para que lo pueda usar la célula, no para que quede ahí bloqueado. Entonces, hay cosas que se unen mejor por la geometría de unión que tienen, que lo bloquean casi de modo permanente. Por ejemplo, el dióxido de carbono. Perdón, el monóxido de carbono. Y por eso el monóxido, esta es una de las razones por las cuales el monóxido de carbono resulta tóxico. Letal. Bueno, esta la miran ustedes. ¿Por qué la carne de pescado es blanca? ¿Por qué las carnes son de distintos colores? Por el contenido de mioglobina que tienen. Cuanto más mioglobina tienen este color por el hierro. Y acá, bueno, ustedes la tienen toda junta. ¿Qué pasa si el hierro se oxida? Se pone de este color verde. Uno ve esta carne y le parece que está podrida. En realidad no está podrida, fíjense que todavía tiene porciones de carne fresca. Se oxidó. Entonces, esto si bien es desagradable a la vista, en realidad es perfectamente comestible. Pero volviendo al tema de la mioglobina, en general, la carne de pescado no tiene color. Igual, sin embargo, los peces tienen mioglobina, pero lo que pasa es que tienen muy poca. ¿Por qué? Porque como pueden hacer respirar todo el tiempo, o sea, no necesitan estar reservando, acumulando en el músculo la mioglobina, perdón, el oxígeno. Llega a haber unos peces, pero esas son la excepción, unos peces en Japón que no tienen nada, que tienen nada de mioglobina y que la carne es casi transparente. Otro caso particular, ¿por qué aguantan tanto tiempo bajo el agua las ballenas? Como cualquier proteína, no podemos aumentar la proteína la concentración de esa proteína en solución indefinidamente. Siempre hay un límite. Y ese límite está dado por la solubilidad. Si aumenta la concentración, se tiende a agregar, pegotea y precipita. Entonces forma agregados que nos sirven para la función para la cual se espera a la proteína. Entonces, ¿qué estrategia desarrollaron los animales que viven sumergidos algo o mucho de tiempo? Sobre la superficie de la mioglobina tienen residuos de arginina con carga positiva. ¿Qué es lo que genera eso? Repulsión electrostática. No se pueden pegotear, porque como todos tienen carga positiva, se repelen. Entonces puede aumentar la concentración de estas proteínas dentro de la célula. De hecho, la carne de ballena ya ni siquiera es roja como la carne de vaca, es más amarronada, porque tiene tanto hierro que se vuelve marrón. Bueno, hay varios animales con nombres raros, el ornitorrinco, bueno, estaba por ahí, las focas, los castores, alguno que es la musaraña, ya ni me acuerdo cuál es, son animales que para nosotros ni siquiera sabemos qué son, pero bueno, son todos animales que tienen vida acuática o semiacuática, digamos, pero que son todos mamíferos.
Perdón, una consulta. ¿Eso entonces a los animales le estaría confiriendo esta posibilidad de tener mayor cantidad de mioglobina? Claro, mayor Ah, cantidad de mioglobina que implica mayor cantidad de oxígeno en los tejidos, mayor cantidad de oxígeno de reserva. perfecto. Muchas Por gracias. eso pueden estar más tiempo sumergidos que vos. Una Bárbaro. ballena puede pasar varios minutos bajo el agua. Siempre salen a respirar, pero puede pasar varios minutos bajo el agua. Pasamos entonces ahora a hablar de la hemoglobina. Dijimos que la mioglobina es una proteína de almacenamiento de oxígeno. Está en los tejidos, fundamentalmente en el músculo, sobre todo en el músculo esquelético, y ahí sirve, como se imaginan, como reserva de oxígeno para el ejercicio. Mientras que la hemoglobina es una proteína de transporte. Tiene una estructura muy parecida a la de la mioglobina, pero va a formar, en vez de ser un monómero, va a tener estructura cuaternaria y va a formar tetrámeros. Pero antes que nos olvidemos, la sangre arterial está saturada con oxígeno en un 96%, mientras que la venosa en un 64%. Esto, la saturación de oxígeno de la sangre arterial, es de los que se habla todo el tiempo. Ahora vean cuando escuchan de los enfermos de COVID, ¿vieron que dicen no satura? Porque no tiene suficiente oxígeno unido a la hemoglobina. Y fíjense que la sangre venosa, 64%, esto es en reposo, ahora vamos a ver, pero eso es bajísimo. Bueno, esto de fisiología tenía un videito, pero el video ya no funciona, así que lo sacamos. Igual es de fisiología, es un repaso. Bueno, acá vemos entonces la estructura tetramérica de la hemoglobina, cómo se acomodan los grupos hemo, y acá les describe toda la interfase de los monómeros. Esto les dije, como está muy caracterizado, está muy estudiado, pero básicamente lo que nos importa destacar es que tenemos 2 monómeros alfa y 2 monómeros beta. Estos tetrámeros adoptan 2 conformaciones que se llaman T o tenso y R o relajado. El tenso es cuando no está uniendo nada de oxígeno y el relajado es cuando está uniendo oxígeno. ¿Por qué es este cambio de estado? Cuando se une el oxígeno, este cambio de conformación, perdón, cuando se une el oxígeno, tracciona de tal forma del hierro que implica un reordenamiento molecular de toda la estructura de la hemoglobina. Acá se ve representado con la histidina, pero se ve cómo la histidina es atrapada. Básicamente, imagínenselo así. Dentro de este grupo hemo hay un agujero donde la pelota del hierro no entra, no encaja bien. Cuando se une el oxígeno abajo, tracciona de ese grupo hemo, de modo de hacer que se encaje perfectamente. Perdón, de ese grupo del hierro, dije el grupo hemo. Entonces, cambia la forma del hemo. Fíjense que acá está ligeramente curvado, mientras que acá ya está planar. Como está traccionando y como el hierro está coordinado con la histidina tiene que bajar para unirse mejor. Eso se veía acá en estas diapositivas, ven que está como achatado esto. Bueno, acá les habla de cómo cambia el eje y les muestra con estos puntitos cómo se acercan las posiciones de los aminoácidos. ¿Qué es la unión cooperativa de un ligando? Que es una similitud con lo que pasa con las enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas son enzimas que tienen varias subunidades con la capacidad de unir sustrato, donde un modulador alostérico mejora su actividad o funciona como un inhibidor y bloquea su actividad. Y en el caso de la unión cooperativa, en este caso es de sustrato, porque seguimos hablando de enzimas, es que la unión del sustrato que activa un monómero hace que se activen todos los demás. ¿Por qué traemos este ejemplo de las enzimas? Porque con la hemoglobina lo que va a estar pasando es algo como esto, que es la unión cooperativa del ligando. Entonces, si analizamos la misma curva que teníamos antes de
grado de ocupación en función de la concentración del ligando, o en este caso de la presión parcial del gas, tenemos este tipo de representaciones. Y acá aparecen dos cosas interesantes. Estas barras. Rosita es la presión parcial de oxígeno en los pulmones, en alrededor de 12 kilopascales. Y la presión parcial de oxígeno en los tejidos, alrededor de 4 kilopascales. Hasta incluso el Leninger es tan gráfico que los representa esta en azul, porque es la sangre venosa, y esta en rosa porque es la sangre arterial. Ok, ¿qué pasa si tuviéramos una proteína de muy alta afinidad que une todo el oxígeno? Une todo el oxígeno en los pulmones, pero no lo larga a ningún lugar. Esta es una curva exagerada, pero es igual que la curva de la mioglobina, que va un poquito más por abajo, que la tienen en una diapositiva que saltamos. Después van, la miran ustedes, leen lo que tiene al lado, y van a ver que es una curva de este tipo, pero menos pronunciada. Más como las teóricas que vimos al principio. Acá tienen representado un estado también hipotético, teórico, de baja afinidad. ¿Qué pasa si tuviéramos una proteína que uniera oxígeno con baja afinidad? Perfecto, lo cede en los tejidos, pero los pulmones no agarran demasiado, porque necesita que una concentración, estamos imaginando que este gráfico sigue por acá, una presión parcial de oxígeno mucho más elevada que la que tendríamos en los pulmones. Entonces, si bien serviría, porque si bien estaría transportando el oxígeno, porque lo estaría tomando los pulmones y lo estaría cediendo los tejidos, no sería realmente demasiado eficiente. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Esta curva combinada, que es la que se observa experimentalmente para la hemoglobina, donde se une oxígeno con muy alta afinidad en los pulmones y es capaz de cederlo en los tejidos. Fíjense que en la zona de los tejidos estamos en el 64% que les decía de saturación en la sangre venosa. Y fíjense que en los pulmones estamos en el 96% de saturación que les decía de la sangre arterial. Ahora bien, cuando tenemos análisis complicados, todo se lo pedimos a las computadoras. Y nosotros ya casi no pensamos. Pero hace 150 años, la gente pensaba mucho más. Observaba cosas y las tenía que interpretar. Y para eso se apoyaba en modelos matemáticos. La ecuación de Hill, que no viene al caso y que no vamos a discutir, era una transformación de lo que estamos viendo antes. O sea, a ver, esta representación es transformada, fíjense cómo está transformada, pero lo que estamos representando en definitiva, son las mismas variables, el grado de ocupación y la presión parcial de oxígeno. Bueno, él veía que haciendo esta transformación, o sea, lograba que la hipérbola se transformara en una recta. Bueno, cuando aplicaron la curva de la hemoglobina, que ya no era una hipérbola, sino que tenía una forma más rara, a la ecuación de Hill, lo que vieron es que también tenía esta forma rara, esta curva roja. Ahora bien, si hubiera sido una curva como la mioglobina, que tenía una hipérbola, les hubiera dado esta recta azul. Si la afinidad hubiera sido mayor, hubieran obtenido una recta por acá, que coincide con esta parte de la curva roja. Si la proteína, en cambio, hubiera sido de baja afinidad, menor que la de la mioglobina, hubieran tenido una recta por acá, que coincide con la parte baja de la curva de la hemoglobina. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, tenemos un tramo de baja afinidad con capacidad 1, una zona de alta afinidad con capacidad 1, y tenemos una zona intermedia con capacidad 3, capacidad de unir 3 moléculas de ligando. Entonces, si volvemos para atrás, lo que estamos diciendo es, esta zona de baja afinidad une un átomo de oxígeno, una molécula. Esta zona de alta afinidad une 1. Y tenemos toda esta zona media
que tiene un comportamiento intermedio y una capacidad intermedia. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Es, acá solamente toma oxígeno, acá solamente cede oxígeno, en el medio se comporta según la necesidad. Y eso es lo que vamos a estar describiendo a continuación. Bueno, estos son modelos de unión donde decían, la unión del ligando induce el cambio conformacional, o sea, tenemos dos estados conformacionales para la proteína. Sería uno o el otro. La unión del ligando puede ser que induzca el cambio todo de repente o el modelo secuencial, que de las unidades van variando una a una. Un ligando cambia la conformación, un ligando cambia la conformación y así sucesivamente. Nada, eran modelos propuestos de analizar las cosas, pero esto ténganlos en cuenta, los nombres, porque era gente que proponía estas cosas. Estos modelos aparecen varias veces después, digamos, si uno estudiara bioquímica a niveles más avanzados. Acá tenemos el primer caso del comportamiento anómalo de esta curva en presencia de el monóxido de carbono. El monóxido de carbono vimos que se unía en la misma posición que el oxígeno, pero con mucha mayor afinidad. En la práctica, ¿qué es lo que pasa? Es que perdemos hemoglobina. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de responder, no tiene la capacidad de servir, de unir oxígeno y cederlo en los tejidos. Pero es peor que eso. El monóxido de carbono lo que hace, además de bloquear el sitio de unión al oxígeno en el monómero, hace que aumente la afinidad en los monómeros de al lado. Entonces, acá tenemos comparadas tres curvas. La curva de arriba es la situación normal fisiológica. Acá nos compara con un individuo anémico. Un individuo anémico tiene menos hemoglobina. Entonces, por alguna razón que sea, no funciona, estamos con mitad de la capacidad de unir oxígeno. Pero la hemoglobina que tiene sí le funciona. Entonces, cuando llega a los tejidos, cede el oxígeno. Entonces tenemos que algo que está en menor cantidad, pero que funciona. Este individuo anémico puede llevar una vida normal en reposo, obviamente no puede ser un deportista de alto rendimiento. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la intoxicación con monóxido? En este caso decimos que tenemos el 50% de las subunidades de hemoglobina saturadas uniendo monóxido. Como no cede el oxígeno, como aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, cuando llega a los tejidos cede muy poco. Entonces, el individuo termina muriendo porque las células no tienen el oxígeno. ¿Se entiende esto? Acá lo vemos del tema de la afinidad, cambiamos hasta acá, si avanzamos en la curva y vemos cómo se desplazó el... Por eso, digamos, acá no estamos analizando afinidad, así que no se compliquen con eso. Lo importante que veamos acá es que para cuando llega a los tejidos no cede el oxígeno. Acá tenemos, estas dos representaciones son iguales. Esta lo que pasa es que tiene más texto, entonces se las dejo, ustedes la leen. Nosotros trabajamos con esta que está más despejada. Pero básicamente es la misma curva que estuvimos describiendo hasta ahora, que es lo que pasa en el ejercicio. Acá estamos en el reposo, donde la sangre se oxigena. Acá estamos de nuevo en el reposo, donde a la presión parcial de los tejidos, cuando la hemoglobina llega a los tejidos, cede el oxígeno. Ahora, ¿qué pasa en el ejercicio intenso? Hay consumo de oxígeno. Entonces, la cesión de oxígeno, o sea, la hemoglobina, cede oxígeno desplazándose sobre esta curva, llegando hasta un punto más o menos límite, que está por acá, que es alrededor del 20% de saturación de la hemoglobina. ¿Qué les parece que entra a intervenir acá? Quienes seguimos necesitando oxígeno. Escucho. La mioglobina. Efectivamente, para eso tenemos la mioglobina como tejido de reserva. Van a ver que que el músculo es el tejido que más oxígeno consume, entonces en el músculo todos estos procesos son los más, o sea, se manifiestan más.
Y por eso el músculo es el que tiene la mayor cantidad de reserva de mioglobina. Por eso es el tejido el que es más rojo. O sea, cuando ustedes ven, por ejemplo, la carne en la carnicería, las vísceras, si bien son todas de colores rojos o amarronados, no son todas tan rojas como la carne. Incluso vieron cosas como los pulmones o el bofe, esas cosas así son más claras, o el estómago, que es el... Ay, no me sale ahora. El estómago de la vaca, ¿cómo se llama en la carnicería? El mondongo, que es directamente blanco. Bueno, estas son disquisiciones, digamos. La mioglobina entonces funciona para ceder oxígeno en los tejidos. ¿Qué otro análisis podemos hacer de acá? Fíjense que hablamos de formas relajadas o tensas de la hemoglobina, según la cantidad de oxígeno que unan. La desoxihemoglobina, de la forma T o tensa, es una forma teórica. No tenemos hemoglobina en el cuerpo que esté totalmente libre de ligando. O sea que todos los análisis, todas las cosas que vimos antes de las conformaciones y todos esos análisis, son análisis in vitro. O sea, todas esas conformaciones y todo eso, todo pasa a ser teórico. Porque en la práctica siempre nos estamos manejando en esta zona de la curva. Siempre tenemos una hemoglobina que está uniendo oxígeno a full. Porque para eso está. O sea, no tiene sentido que tengamos hemoglobina que no está uniendo oxígeno. Como es un tetrámero y tiene 4 subunidades con la misma capacidad de unir oxígeno, bueno, se van vaciando las subunidades. Cada una de las subunidades va cediendo a medida que lo necesita. Pero nunca llegamos al estado en que las 4 subunidades ceden. O sea que este estado teórico tendría que ser, digamos, si fuera tan estrictamente cierto, el 25%. Todo ahí está en equilibrio, o sea que a medida que bajamos, después de que bajamos del 40% de ocupación, ya entra a jugar la mioglobina. Entra a aportar oxígeno al equilibrio. Bueno, acá tenemos esta diapositiva, la van a ver más adelante, no corresponde a esta clase, pero en función de lo que estuvimos discutiendo, los primeros sistemas de energía que se usan son los que tienen que ver con enlaces fosfatos. Y esto es lo que usan los velocistas. Luego todo el sistema que tiene que ver con el glucógeno, con las reservas de hidratos de carbono, pero las rápidas. Y esto es lo que usan los nadadores. Y finalmente llegamos a la respiración aeróbica, que es lo que estamos discutiendo ahora, el ejercicio intenso, pero en respiración aeróbica, que es la capacidad que usan los maratonistas. Fíjense las escalas de tiempo. Los depósitos de ATP se agotan en segundos. Lo mismo, bueno, todos los de enlaces fosfatos. Fíjense que en 2 minutos se acaban todas las reservas, y entonces es ahí donde empieza a aparecer el sistema aeróbico. Ahora bien, hablamos de que la hemoglobina transporta oxígeno a los tejidos. Los tejidos respiran y como producto de la respiración de los tejidos o de las células, se genera dióxido de carbono. ¿Qué pasa con ese dióxido de carbono? Ese dióxido de carbono tiene que volver a los pulmones para ser eliminado, para ser expirado. Entonces, ¿cómo vuelve el dióxido de carbono a los pulmones? Vuelve de 2 o 3 formas distintas. Primero, el dióxido de carbono es mucho más soluble en el plasma que el oxígeno. Entonces, una proporción vuelve como gas disuelto en la sangre. Ahora, la mayor parte entra dentro del glóbulo rojo. Dentro del glóbulo rojo tiene 2 posibilidades. Una es ser hidratado y convertirse en bicarbonato y protón por la anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica del glóbulo rojo es la enzima casi perfecta, que tiene la mayor velocidad de reacción posible, o sea, que está limitada por la velocidad de difusión de los sustratos. O sea, si la enzima no es más rápida porque más rápido no le llega a sustrato y más rápido no se desprende el producto. Por eso les digo, la enzima es casi perfecta y además cataliza una reacción reversible. Entonces, tenemos que se genera bicarbonato, después vamos a ver en otra diapo que también se genera bicarbonato en el plasma. Se genera bicarbonato, ese se disocia en protones
y en bicarbonato. Los protones se pueden unir a la hemoglobina, el bicarbonato sale y se intercambia por cloruros. Esta diapo sencilla, pero servía de introducción. Esta diapo es más linda porque es más completa, donde tenemos representadas con distintos grosores cuáles son los flujos. Acá tenemos representada la anhidrasa carbónica y la conversión, la hidratación del dióxido de carbono rápida, mientras que en el plasma ocurre lenta. Cómo esto se disocia. Tenemos acá dentro del glóbulo rojo cómo se generan protones, porque se disocia este equilibrio, se disocia este ácido, se liberan protones, ese protón se une a la hemoglobina y favorece la liberación del oxígeno que pasa a los tejidos. O sea, la hemoglobina que venía en la sangre, cuando llega al tejido donde aumenta la concentración de CO2, libera el oxígeno. Y otra cuestión también es que el dióxido de carbono se une directamente también a la hemoglobina y forma lo que se llama la carbaminohemoglobina. Se une a través de una reacción covalente formando un carbamato al amino terminal de la hemoglobina, de cada subunidad. Perdón, a ver, saltamos a esta. Bueno, por acá está descrito cómo se forma la carbaminohemoglobina. Acá, salteamos esta, perdón. Acá, ¿qué pasa con el pH? Por las liberaciones de estos protones, se está acidificando, o sea, por la presencia del CO2 disuelto y del CO2 que se hidrata, se acidifica la sangre. Sobre todo en procesos donde hay alto consumo o en algunas condiciones patológicas también pasa esto, que se acidifica la sangre. Si se acidifica la sangre, la hemoglobina disminuye su afinidad por el oxígeno. Que disminuya la afinidad quiere decir que lo vemos en el punto medio de la curva como un corrimiento a la derecha. Ahora, en la práctica lo leemos en vez de en el eje horizontal, en el eje vertical. ¿Qué es lo que nos aporta esta disminución de la afinidad? Es que a medida que el pH, bueno, es menor porque hay más protones en el medio, la hemoglobina cede más oxígeno a los tejidos. Fíjense cómo, bajando tanto el pH, llegamos a un punto en que cede muchísimo oxígeno. Entonces, esto es lo que se llamó el efecto Bohr. Esta la leen ustedes, está descrita, bueno. Ahora bien, dijimos, en los tejidos, la hemoglobina transportaba oxígeno, recibe el dióxido de carbono y recibe protones, cede oxígeno. En los pulmones pasa al revés. ¿Cómo? Hay más oxígeno libre, la presión que hace la alta afinidad del oxígeno por la hemoglobina hace que se desplace el dióxido y que se desplacen los protones unidos a la hemoglobina en los pulmones. O sea, eso está representado, acá están representando, lo dice por acá, a la molécula de la hemoglobina y cómo cambia la afinidad en las distintas condiciones. Acá tenemos el mismo grafiquito que el otro. ¿Qué pasa cuando este glóbulo rojo llega a los pulmones y tiene el intercambio con el oxígeno? Acá de nuevo, acá el flujo principal es el del oxígeno, ese oxígeno se une a la hemoglobina protonada y puede desplazarlo, se une la hemoglobina, el protón vuelve a formar con el bicarbonato que está circulando y que ahora entra, vuelve a formar el ácido carbónico, se libera el dióxido y pasa al alvéolo pulmonar. Lo mismo puede estar ocurriendo en el plasma, donde de nuevo tenemos, fíjense la intensidad de las flechas, qué proporción de cada uno va en esto. Y por otro lado, por el mismo sistema por el cual está entrando el oxígeno, se deshace la unión de la carbaminohemoglobina y se cede el dióxido en los pulmones. Entonces tenemos que la hemoglobina sirve para el tránsito en los dos sentidos. El sitio de unión, el específico, es el del oxígeno. Este es un bilateral, si se quiere. Ahora bien, como es un sistema complicado, tiene
regulación. El 2,3-bisfosfoglicerato es un compuesto que, si bien se sintetiza en la misma vía de la glucólisis, es un producto, no es un producto secundario, sino que la vía de la glucólisis se usa también para sintetizar esto. Si vamos a sintetizar los 3-bisfosfogliceratos, se corta la glucólisis, se sigue esta vía. Este producto se une entre las cadenas de la hemoglobina y hace que disminuya la unión de oxígeno, o sea, que disminuya la afinidad. Entonces, que la hemoglobina pueda ceder más oxígeno. Entonces tenemos en la oxihemoglobina no hay espacio para unir al 2,3-bisfosfoglicerato, se uniría en la libre. Esto es un poquito un juego entre las concentraciones, entre las relaciones de los monómeros y cómo se regulan. El tema es que necesita de que haya un aminoácido con carga positiva capaz de aceptar a este bisfosfoglicerato que tiene dos cargas negativas. Este compuesto no se sintetiza de una, tarda en sintetizarse, fíjense que en este tiempo la escala está en días, tarda un par de días en sintetizarse. Pero este es el mecanismo que se usa en la altura. La gente que vive, por ejemplo, en el altiplano, ya tiene la concentración del 2,3-bisfosfoglicerato más elevada que nosotros que vivimos a la altura del mar. Pero este es el asunto por el cual vieron cada vez que van los futbolistas que tienen que jugar, por ejemplo, en Bolivia, que tienen que viajar 2 días antes para aclimatarse. Bueno, esto es aclimatarse. Traducir bioquímicamente la adaptación. Necesitan adaptarse a que en alturas hay menor concentración de oxígeno, en la altura de la montaña, entonces tienen que sintetizar más 2,3-DPG para que adaptar a su hemoglobina a que ceda más oxígeno. Esto, como se ven las curvas, acá lo tienen todo explicadito para que lo puedan leer ustedes si quieren, pero básicamente esta es la curva teórica de la unión de oxígeno a la hemoglobina si no hubiera 2,3-bisfosfoglicerato. En la práctica sí tenemos, y tenemos esta curva que pasa por arriba, una concentración de 5 milimolar, perdón. Cuando vamos a la altura, la concentración aumenta de 5 a 8. Ahora, fíjense cuál es la diferencia que pasa de 5 a 8. Estamos en la curva de arriba, esta es la situación de la sangre arterial, esta es la situación de los tejidos en reposo. ¿Cuánto es la sesión neta? Casi 40%, 38%. Si vamos al altiplano, y si recién llegamos, estamos en esta situación, no estamos en esta situación, estamos en esta situación. La presión parcial a 4.500 metros de altura. Estamos en esta situación y podemos ceder oxígeno hasta este punto. Esto nos da que solamente podemos ceder, o sea que la hemoglobina solamente cede el 30% del oxígeno que transporta. Por eso nos agitamos. Si alguno ha tenido la oportunidad de ir a la alta montaña o eso, ve que se agita mucho más que el camino llano, no solamente por estar haciendo el esfuerzo de subir en altura, porque incluso cuando está avanzando, digamos, liso, también se agita más. En cambio, si pasamos a tener esta concentración de PG, podemos pasar de estar acá a la altura a este punto y cedemos hasta acá. Entonces fíjense qué pasa acá a esta altura. Estamos cediendo el 37%, casi lo mismo que en condiciones que si estamos al nivel del mar. ¿Se entiende esto? ¿Cómo nos movemos sobre las dos curvas? ¿Qué nos aporta? ¿Cómo modula el 2,3-BPG? ¿Y cómo cedemos más oxígeno por este cambio de afinidad? Fíjense qué pavada, cómo cambia, qué tan cerquita está en una curva de la otra que uno si viera, que analizara el P0,50 de estos, el P50 de estos, serían prácticamente iguales. Ahora, fíjense
cuánta diferencia tienen funcionalmente. ¿Se entiende? Sí, ¿Hay profe. alguien ahí? Sí, sí. Ok, gracias. ¿Qué pasa con la hemoglobina fetal? O mejor dicho, ¿qué pasa con el feto? ¿Cómo obtiene oxígeno el feto? Tiene lo que se llama hemoglobina fetal. ¿Qué tiene de distinto, de particular la hemoglobina fetal? Tiene, en vez de 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta, tiene 2 subunidades alfa y 2 subunidades gamma. Esas subunidades gamma tienen una... Bueno, nada, después lo discutimos. Eso hace que las hemoglobinas del feto tenga mayor afinidad que la hemoglobina de la madre. Entonces, en la unidad del sincicio trofoblasto, la placenta, la sangre de la madre, los glóbulos rojos de la madre, ceden el oxígeno a los glóbulos rojos del feto, como si fuera la de cualquier tejido. O sea, para la madre está alimentando cualquier otro tejido de su sistema, de su economía. Pero, ¿qué pasa? El feto, además, a su vez, tiene que aportarle el oxígeno a toda su propia economía. Entonces, el feto tiene que tener este sistema capaz de captar el oxígeno de la madre, que es su única fuente, pero después de poder transportarlo y cederlo. Entonces, no puede tener muy alta afinidad, o sea, si tiene la misma afinidad que la madre, no habría cesión. Si tiene mucha mayor afinidad que la madre, no habría cesión desde la sangre del feto a los tejidos. Entonces tiene que tener una intermedia. Esa lo logra con esta subunidad gamma que no une 2,3-DPG. Entonces, ¿se acuerdan que era la beta la que unía el 2,3-DPG? La gamma no. En la práctica, un poquito de beta tiene. Y en la práctica, el adulto un poquito de gamma tiene. Pero hay lo que se llama esta interconversión en el nacimiento, más o menos, fíjense que acá tienen 36 semanas, y a término, donde en el embrión, bueno, en el feto y en el bebé que nace, o sea, en la vida intrauterina predomina la unidad gamma, esa subunidad disminuye hasta casi desaparecer en el niño, bueno, sí, en el niño, acá tenemos la escala ojo, la escala está en semanas, pensé que eran meses, leí rápido y pensé que eran meses. O sea que esto es un bebé. Mientras que aparece en el tiempo, digamos, en el bebé, la subunidad beta rápidamente, porque se tiene que adaptar a la respiración, digamos, en el mismo entorno que nosotros. O sea, son distintos mecanismos de adaptación de cómo se organizan los sistemas para la cesión de oxígeno. La anemia no. La hemoglobina dijimos que transporta el oxígeno. Ahora, hay un caso particular de una anemia, o sea, anemia es cuando nos faltan o glóbulos rojos o hemoglobina, por la razón que sea. Hay un caso particular de una anemia que se llama anemia falciforme, porque los glóbulos rojos dejan de ser bicóncavos y pasan a tener forma de hoz. ¿Por qué tienen esta forma rara? Hay una única mutación, un único reemplazo de un único aminoácido glutámico por valina. Acá se ve perfecto, perdón, la forma de la hoz del glóbulo rojo. Esa forma de hoz del glóbulo rojo hace que el glóbulo rojo ya no se deforme en los capilares y ya no circule libremente y tape las arteriolas, o sea, todos los conductos menores. Esto, primero, no hay transporte de oxígeno, por eso hay anemia. Segundo, como está tapando todo esto, provoca dolor. Si este tipo de anemia es homocigota, lleva a la muerte temprana, o sea, los niños no llegan a los 10 años con esta anemia. Igual es bastante que pasaron los 5 años, digamos. Pero es algo traumático. ¿Cuál es la característica? ¿Por qué este único cambio es tan relevante? Y lo que pasa es que, ¿por qué forma toma
la hemoglobina, se pueden formar fibras. Entonces, en vez de ser un tetrámero, se forman estos agregados, pueden encajar perfectamente, pero es una molécula con otra, que no tendrían que estar interactuando por tener una valina, donde había un glutámico y era una carga negativa y había repulsión de carga. Ahora hay una valina y se permite una interacción hidrofóbica. Se pegotean las dos moléculas, pero que se pegoteen las dos moléculas no sería suficientemente grave. El problema es que forman unas fibras, y ahí sí al chiste, porque las fibras son estructuras súper estables y es así, no las separa nadie. Entonces, en estas fibras, además, la hemoglobina no une oxígeno, o sea que tenemos algo. Estas estructuras, estas fibras son las que dan la forma al glóbulo rojo. El glóbulo rojo ya no es flexible, ya no puede atravesar los capilares fácilmente y toma esa forma de hoz, esa forma rígida es por estas fibras. Y además, esta hemoglobina no transporta oxígeno, o sea, todo para atrás. Ahora bien, cuando aparecen, aparte, otro comentario, esta mutación es totalmente fortuita. Si se reemplaza ese glutámico no es crítico ni para la estructura ni para la función de la hemoglobina. Y si se reemplaza por cualquier otro aminoácido, no nos enteramos. Es solo la maldita suerte que si se reemplaza por valina, puede formar estas estructuras, porque el hecho de tener valina le permite formar esta especie de bolsillito, encajar así y formar esa estructura. Absolutamente fortuito. Ahora bien, si dijimos que es una mutación que lleva a la muerte, o sea, que es prácticamente letal, porque, o sea, cuando es letal es que no prospera a nivel del embrión. Pero, digamos, si mueren los chicos jóvenes, los nenes tan chiquitos, es como casi lo mismo. ¿Qué es lo que se vio? Que esta variante, cuando es heterocigota, confiere una ventaja adaptativa frente a la malaria. Entonces, esta es una variante que predomina en toda la zona que es endémica para la malaria. Entonces, hay distintas variantes que no sé por qué se generan, no tienen que ver, o sea, hay varias variantes de este tipo de anemia, todas tienen la misma mutación, todas tienen esto, son más o menos benignas, pero el tema es que esta mutación persiste, existe hace más de 5.000 años y se rastrea, porque está en la zona que es endémica para la malaria. Entonces, si uno es heterocigota, tiene la mitad formando esta, pero la otra mitad funcional. Entonces, con la mitad funcional puede seguir adelante. ¿Por qué? O sea, el parásito de la malaria, el Plasmodium falciparum, hace su ciclo de vida dentro del glóbulo rojo. ¿Qué específicamente? ¿Por qué no puede sobrevivir en presencia de estas fibras o en presencia de la hemoglobina mutada? No se sabe. Pero lo que sí se vio es que se asocian tremendamente los dos factores y que es por eso que ha sobrevivido esta mutación, porque si bien puede ser letal, en cierto punto es una ventaja evolutiva para los que portan, los que son heterocigotas. Bueno, y pasamos entonces a hablar de otros dos tipos de interacciones. El primero es antígeno-anticuerpo, donde entendemos por antígeno cualquier sustancia que es capaz de desencadenar una respuesta inmune. Y el anticuerpo va a ser la proteína que pueda reconocer ese antígeno. Bueno, todo esto lo leen ustedes, pero lo importante es que son de naturaleza química variada. Pueden ser proteínas o cualquier otra cosa. Normalmente son inducidos por patógenos. Y hablamos de determinante antigénico a pequeñas porciones que están sobre la superficie de ese antígeno, que son los que realmente desencadenan la respuesta inmune. O sea, la respuesta del anticuerpo está dirigido contra una pequeña porción, no contra toda la proteína. Acá tenemos representado, por ejemplo, se habla de epitopes continuos, cuando continua la estructura primaria en la proteína, en el antígeno, o discontinuos cuando
por el plegamiento de la proteína, el epitope queda sobre porciones que están separadas dentro de la estructura primaria. Pero eso no es tan relevante en este punto. Lo que nos aporta esto es que cualquier cosa puede ser un disparador de una respuesta inmune. ¿Se acuerdan cuando veíamos estructura secundaria y cuando hablábamos de bucles? Que decíamos que era la parte que tenía más variabilidad, y justamente por ser la más variable, es la que va a ser distinta de una especie a otra, y va a ser la que genera más respuesta inmune. En el anticuerpo, tenemos que el anticuerpo está formado por dos cadenas que se llaman cadenas pesadas y dos cadenas que se llaman livianas, y por esta combinación de cadena liviana y cadena pesada, se da el sitio de unión al antígeno. Entonces, hablamos del paratope en el anticuerpo y del epitope en el antígeno. Además, los anticuerpos tienen dos porciones. Esta, la del FAB, que es la que une al antígeno, y esta que es la del FC, que es con la que reacciona con el resto del organismo. O sea, ¿qué es lo que hace un anticuerpo? Para eso va a necesitar de esta función FC. Pero lo que nos importa ahora es la zona de reconocimiento, la zona de interacción antígeno-anticuerpo, es la del FAB. Bueno, acá tenemos las funciones de los anticuerpos, que son básicamente de reconocer al antígeno, que es algo extraño, marcarlo, decir esto es lo que es distinto, y de reclutar otras células del sistema inmune que van a ser las que se ocupen de destruirlo. Y ahí es donde va a intervenir el FC. Esta es una representación del Leninger. Acá tenemos de nuevo las cadenas livianas, las cadenas pesadas. Lo que me importaba de esta diapositiva, que es un poco reiterativa, es los puentes de sulfuro. Eso lo ven cuando ven cómo se separan las cadenas, es lo que veían en el trabajo práctico. Acá lo que ven es que estos se llaman ya directamente dominios de inmunoglobulinas, que son todos con hoja beta. Además, los anticuerpos, las inmunoglobulinas, son glicoproteínas. Acá está marcado con estas bolitas violetas la porción de hidratos de carbono. La reacción de antígeno-anticuerpo es una reacción de complementariedad, que fue lo que vimos al principio de la clase de interacción entre una proteína y un ligando, que tiene tres características, que son la especificidad, la espontaneidad y la reversibilidad. La especificidad es que el anticuerpo discrimina la molécula que lo generó, o sea, el antígeno, frente a cualquier otra molécula. Ojo, se puede confundir si hay otra molécula que tenga el mismo epitope. Ahí es lo que aparece lo que se llama una reacción cruzada. O sea, este anticuerpo fue dirigido contra este antígeno. Pero como este antígeno tiene el mismo epitope, bueno, este anticuerpo lo podría también reconocer. Pero no reconoce a este ni a este. De eso hablamos cuando hablamos de especificidad. En la respuesta inmune se generan distintos tipos de anticuerpos. Cuando hablamos de inmunoglobulinas, generalmente nos referimos al monómero y generalmente nos referimos a la IgG. Pero también tenemos la IgA, que es un dímero, o la IgM, que es un pentámero. Y acá tenemos el grafiquito del COVID, lo que se habla todo este tiempo, de cómo, frente a la infección viral, aparece primero la IgM. La primera respuesta inmune produce anticuerpos de este tipo, de IgM, y eso se pueden detectar en el suero del paciente. Y luego, cuando la respuesta inmune madura, lo que aparece es la IgG, y esa es la que la que dura más tiempo. Acá tenemos la IgM, que aparece rápido y desaparece, mientras que la otra aparece más lentamente, pero es la que persiste. Mientras que acá tenemos representados la carga viral. Y perdón, la IgA aparece en secreciones. La IgG es la que está en plasma, circulando. Mientras que la IgA aparece en secreciones. Entonces aparece en saliva, aparece en la leche materna, aparece en el moco. Entonces, por eso es tan importante. Ahora se habla también de la IgA, porque esto es una infección de tipo pulmonar. Entonces aparece en el moco.
Acá tenemos representado de nuevo en las diapos de la vez pasada, de cómo veíamos la proteína esta spike, y cómo habíamos dicho que contra estos dominios, que eran, acá estaba el dominio de unión al receptor, que está representado acá el receptor, acá la proteína spike, cómo se despliega para unirse al receptor, y cómo esta zona es la que genera anticuerpos. Como habíamos visto que la mutación que describíamos quedaba en la zona del tallo, y que por eso no estaba en la zona que era la antigénica, o sea que todas las vacunas tenderían a estar dirigidas contra esta parte. Acá está representado. O en particular se busca un tipo de anticuerpos que son anticuerpos que se llaman neutralizantes. El anticuerpo neutralizante lo que hace es impedir, o sea, compite directamente, o sea, como se une al dominio de unión al receptor, al RBD que acá está en rojito, si se une el anticuerpo no se puede unir el virus al receptor en las células. Entonces se interrumpe, se impide esta interacción, o sea, uniendo el anticuerpo se impide esta interacción. Entonces se buscan que los anticuerpos sean neutralizantes, además de que tengan la capacidad de desencadenar la respuesta inmune, porque como esto es un equilibrio, tampoco queremos que esto quede flotando, queremos que esto desaparezca. Esto va más allá, lo de anticuerpos neutralizantes no, es, digamos, un detalle de color, no tiene que ver con nuestra clase, esto no lo tienen que estudiar, ¿eh? Ahora, lo que sí tienen que estudiar es esto, que es lo que viene a continuación, que esto es lo básico. Esta reacción antígeno-anticuerpo la usamos mucho en bioquímica. Por eso la describimos acá tan particularmente. Si bien es tópico de inmunología, podríamos no describirla, es una herramienta bioquímica. Nosotros podemos generar anticuerpos contra la proteína que querramos. Si esa proteína después la tenemos en un soporte sólido o en solución, la podemos tener en un soporte sólido o en solución, la podemos reconocer con un anticuerpo específico y decir, tenemos acá la proteína de interés porque este anticuerpo la reconoce específicamente. Ahora bien, en bioquímica después hay que revelar que esto se unió. Entonces, para esto se usa lo que se llama un anticuerpo secundario, que acá está en verde. ¿Y qué es un anticuerpo secundario? Es un anticuerpo dirigido contra el FC del anticuerpo primario. ¿Se acuerdan que dijimos que el FC era la zona que le permitía interactuar con el sistema inmune del huésped? O sea, para eso le sirve al anticuerpo y al sistema inmune tener FC. Nosotros lo aprovechamos de otra manera. ¿Pero por qué? Porque cada FC va a ser distinto en cada especie. Entonces, si este es un anticuerpo de ratón, este puede ser de conejo, de cabra, de lo que sea, que reconozca anticuerpos de ratón como proteínas extrañas. Ahora bien, si tenemos proteína 1, proteína 2, proteína 3, ninguna tiene color. ¿Cómo las reconocemos? Al anticuerpo secundario lo marcamos químicamente, en este caso con una enzima. Esta enzima cataliza una reacción que hace que este producto es detectable, pero este producto, la cantidad de este producto formado es directamente proporcional a la cantidad de enzima que hay acá, que es directamente proporcional a cuánto anticuerpo se está uniendo a este, que es directamente proporcional a cuánto antígeno hay. ¿Se entiende la idea? Sí. Ok. Entonces, esta estrategia se usa para dos experimentos muy comunes, que son el Western blot y el ELISA. El ELISA es en solución. Bueno, el antígeno puede estar en solución o puede estar absorbido a la placa como lo que vimos acá. Así que técnicamente tendríamos que ver este caso. Acá me olvidé de mencionarles. Uno pega la mezcla de proteínas a un soporte sólido, que es esto en gris abajo. Ahora tiene varias proteínas. Ahora, las proteínas, por ser proteínas, se pegan al soporte. Plástico de buena calidad. Pero así como se pega nuestra proteína de interés y todas las otras proteínas de la mezcla, también se pegarían los anticuerpos. ¿Me sirve que este anticuerpo se me pegue directamente al soporte? No. ¿Por qué? Porque estaría marcando, o sea, el anticuerpo secundario se estaría uniendo a una zona donde no está la proteína. O sea, se está uniendo al otro anticuerpo. Pero estamos de acuerdo, y eso está perfecto. ¿Qué más me pasaría? ¿Por qué no me sirve? ¿Por qué me molesta? Porque habría más marcación de la que debería haber.
porque daría más señal, la señal ya no sería proporcional a la proteína de interés, o sea, ya no estaría midiendo solamente la proteína de interés. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bloquear se llama toda la superficie esta, porque esta superficie termina siendo reactiva. Se pone acá una proteína que se supone inerte, y se representa en blanco porque es bastante común usar leche descremada en polvo para bloquear todas las superficies. Pero si uno quiere estar seguro, hacer un análisis más fino, como en la leche hay mezcla de varias proteínas, es mejor poner una proteína pura. Y se suele usar la albúmina del suero, la del suero de vaca, porque es más fácil de conseguir. Entonces, esta es una proteína homogénea, inespecífica, que no me sirve para nada, pero con lo que me aseguro es que saturo todos los sitios de unión al soporte sólido, que es una interacción inespecífica. Cualquier proteína se pegotea a este soporte. Eso lo tengo que hacer para las dos estrategias. ¿Qué tiene de ventaja el Western? Que antes de hacer la reacción, hago una corrida electroforética, un SDS page, y separo las proteínas por tamaño molecular. Entonces, después puedo identificar por tamaño molecular a la proteína, o sea, por una cuestión doble. Es reconocido por un anticuerpo anti esta proteína una banda que tiene el peso molecular esperado. Entonces, así puedo estar suponiendo que estoy en presencia de la proteína de interés. Y además es que es semi-cuantitativo. Yo no puedo decir, acá tengo 5 miligramos por gramo de la proteína tal. No, lo que puedo decir es que hay más que acá. Por eso, semi-cuantitativo. Yo podría hacer una curva de calibración con esto y decir, bueno, sí, pero igual, aún así, es semi-cuantitativo. Mientras que este tipo de análisis se usa para que sea cuantitativo, donde sí tengo una curva de calibración y sí mido la intensidad de color es proporcional a la cantidad del antígeno que está absorbido en la placa. Entonces, de diferencia de la ELISA con respecto al Western, es que acá yo no sé si me está dando reacción cruzada con otra cosa, no lo sé. Acá sí, vería más bandas. Salvo que la otra cosa tuviera el mismo peso molecular, lo cual ya sería, digamos, un poco de mala suerte. Acá cualquier cosa que se una específicamente al anticuerpo ya me da color. ¿Se entiende? O sea, acá estoy apelando al concepto de reacción cruzada. Acá me estoy sacando encima la reacción cruzada. Si hubiera reacción cruzada la vería, pero la vería como otra banda. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Sí, sí. Ok. Bueno, y el tercer modelo de interacción de proteínas con ligandos es la contracción muscular. Se aporta un poquito esto del resto del esquema de la clase, pero bueno, es parte del temario. Básicamente, tenemos dos grandes componentes de las proteínas del músculo, que son la actina y la miosina. La miosina forma este tipo de estructuras complejas grandes, pero está formada, la unidad de la miosina está formada por esta estructura de palo de golf que tiene esta cabeza y este cuerpo, digamos, donde está trenzada la cadena, y además tiene otras dos subunidades, cuatro subunidades menores, hace un total de que sean 6 subunidades, dos mayores que son las que están, estas dos que están en rosa y estas menores que están en celestito. Forman esta estructura, acá tenemos una microscopía electrónica de cómo es esta estructura, acá tenemos un esquema más depurado de esto mismo, y acá vamos a ver cómo se ensamblan en complejos. Acá tenemos cómo se ensambla el complejo la miosina, y acá tenemos cómo se ensambla el complejo la actina. La actina se llama actina G cuando está globular, y actina F cuando forma filamentos. Se forma formando estos monómeros así, también esta forma trenzada, y acá vemos microscopía electrónica de los filamentos de miosina y de los filamentos de actina. Los filamentos de actina se ubican entremezclados con los filamentos de miosina. En una unidad, fíjense acá aparece la cabeza, en una unidad estructural que se llama el sarcómero.
Para llegar a ver qué es el sarcómero, veamos primero cómo se forma la fibra muscular. La fibra muscular, a diferencia de otros tejidos, no está dado por células individuales, sino que estas células se fusionan entre sí, forman la fibra, y finalmente toda esta estructura, que es en sí la fibra muscular. Y eso se forma durante el desarrollo. Entonces tenemos, es un gran conglomerado de células. Acá por ahí están representados los núcleos, acá también están representados los núcleos, pero que es una estructura alargada, por eso lo de la fibra, donde tenemos que se forman estas estructuras que vamos a ver acá, donde predominan la actina y la miosina. Acá tienen la miosina en verde y la actina en azul, de color violeta, no sé qué, donde van a formar este disco que se llama el sarcómero. Ustedes pues leen toda esta estructura, cómo pasamos del músculo, toda la suficiente caracterización. A nosotros nos importa en particular el sarcómero. Microscopía electrónica, cómo se describe, y acá tenemos entonces la miosina y cómo se ubica sobre la actina. La actina está unida a través de esto que se llama disco Z, mientras que la miosina está móvil. No está tan móvil, se ve mejor en otra diapo, acá. Está unida por estas proteínas, ven que tiene hasta forma de resorte. Esto está hecho a propósito, digamos, para que vean que como esto se puede mover, todo el resto se acomoda, digamos. Esta diapositiva está muy simpática porque acá abajo le han hecho cortes en distintos niveles y ven cómo se ven la actina y la miosina y cómo se ven cuando aparecen las otras proteínas. Pero básicamente la idea es que en la contracción la miosina se mueve, camina sobre la actina y llega a esta forma, de esta extendida a esta contraída. Entonces, eso es lo que vamos a ver bioquímicamente en las siguientes diapositivas. Antes de eso, dos tipos de fibras musculares. Las tipo 1, rojas y lentas. ¿Por qué les parece que van a ser rojas? Ya lo dijimos varias veces. Por el hierro. Porque tienen mucha mioglobina y además también tienen muchas mitocondrias. Las mitocondrias también tienen hierro. Ok. Entonces, tenemos dos tipos de fibras que coexisten. Acá tenemos distintos cortes. Como se ven que hay fibras rojas y fibras que se llaman blancas, son menos rojas. Las fibras blancas son las rápidas, las que participan del metabolismo anaeróbico, mientras que las rojas son las que participan del metabolismo aeróbico. Bueno, acá dice, son ricas en hemoglobina, mioglobina y mitocondria que tienen los citocromos. Esta diapo ya la discutimos antes. Y acá tenemos el mecanismo de la contracción. Básicamente, o sea, esta parte así ya se las conté. Acá tenemos, a ver si veo la siguiente diapo. Sí. Estas dos diapos son complementarias. Acá está todo en inglés, lo vamos viendo. Esta es la diapo de Leninger. Esta la tomé de Google, pero está linda en el sentido, bueno, está explicada acá, así que ustedes después lo leen tranquilos. Pero básicamente la idea es, arranca de este punto, digamos. En este punto no une ni ATP ni ADP, está unida la miosina a la actina a través de esta cabeza, que está doblada. Por unión de ATP se puede despegar. El ATP es hidrolizado, entonces la cabeza cambia de posición. En esta nueva posición se une a una molécula más adelante, donde está todavía uniendo ADP y ATP. El verdadero consumo de energía se da en este paso, donde se dobla sobre la cabeza. Fíjense que acá como está mi mano, mi puño en una posición y pasa a estar doblado, y ahí es donde se genera el movimiento. En este punto donde se genera el movimiento es donde se libera el ADP. Esto básicamente lo tienen todo explicadito acá. ¿Y cómo se regula la contracción muscular? Con
unas moléculas que se llaman la tropomiosina. La tropomiosina son estos filamentos, hay de 3 tipos, la C, la T y la I. La I es la inhibitoria, la C es la que une calcio y la T es la que se une a la perdón, a la tropomiosina, no puede ser. Ah, sí, la troponina, perdón, se une a la tropomiosina. Entonces, la tropomiosina son estos filamentos largos que van acompañando acá, y acá tenemos las troponinas que se unen en la interacción de la tropomiosina con la actina. Cuando se produce la contracción muscular, se libera calcio. La proteína C une calcio y desbloquea, corre a la troponina I, que es la inhibitoria, que está tapando el sitio de unión de la miosina a la actina. Entonces, se corren estos y permite que la miosina, la cabeza de miosina, se une a la actina y que ocurra la contracción muscular. O sea, si no, ¿cuál sería la señal que recibe el músculo para saber si se tiene que contraer o no? Sería el calcio, y el calcio le viene dado por el impulso nervioso, pero bueno, a este nivel vemos solamente lo del calcio. Esto está también descrito acá, detallado acá, y acá abajo tienen un link. Este link de videito es nuevo, porque el video que estaba antes no funcionaba, lo reemplacé, pero les tendría que mandar este link, subírselos al campo porque les interesa. Pero bueno, básicamente, no, eso no era todo, faltaba algo más. Esta diapositiva ni siquiera la traduje, la tomé así como estaba de esta página de la Asociación de Bioquímica Clínica de Estados Unidos, donde describen cómo las troponinas se usan para medir el infarto del miocardio. Entonces, para detectar en la guardia, digamos, de la guardia de bioquímica clínica, si hay un infarto del miocardio, se mide porque dice, hay poca diferencia entre la troponina C que venga del músculo esquelético o del músculo cardíaco. Pero las formas de troponina I y de troponina T son diferentes. Entonces, lo que se hace es se mide la cantidad específica de troponina T y de troponina I en la sangre para detectar individuos que hayan sufrido daño cardíaco. Entonces, si hay troponina T o troponina I en la sangre, de las que se están midiendo son las cardíacas, e implica que hay daño cardíaco, o sea que estamos, daño del músculo cardíaco, o sea que estamos en presencia de un infarto de miocardio. Básicamente, bueno, acá les decía el infarto de miocardio, el ataque al corazón. Básicamente esto es lo que les decía en esta diapositiva, pero esto es cómo usamos esto también en el laboratorio, cómo lo estamos midiendo para detectar una patología. Y ahora sí, entonces, eso es todo. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Hay alguien ahí? KD es más chiquita para acá. Porque KD se mide en unidades de concentración. O sea, KD disminuye hacia la izquierda. De 0 a 5, si esto es 1, más chiquitos hacia 0. Y que la constante de disociación sea más pequeña implica que la constante de afinidad es más alta. O sea, es mayor la afinidad, menor la disociación. ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? Bueno, nos estamos viendo entonces más adelante. En diciembre los vuelvo a ver. ¿Sí?
No tiene que ver una cosa con la otra. La saturación es cómo te moves sobre la misma curva. Para tener distinta KD, estás teniendo distinta proteína o distinto ligando. Para que cambie la afinidad, bueno, sí, vimos casos en que cambiaba la afinidad en función de los moduladores. Pero entonces es una proteína, por ejemplo, cuando une protones, en el caso, ¿se acuerdan cuando vimos el efecto Bohr? A ver, vamos a ver las del efecto Bohr. Ahí la curva se corría para el otro lado. Acá. Une oxígeno, pero fíjense que se corre de mayor afinidad a menor afinidad. Por eso puede entregar el oxígeno. Acá estamos, digamos, está uniendo otra cosa más, que son los protones. Entonces es como la curva es en distintas situaciones experimental. Entonces no es que, o sea, una cosa es moverse sobre una curva y otra cosa es cambiar de curva. Vos no estás en presencia de pH 7,6 y presencia de pH 7,12 simultáneo. Estás en uno o en el otro. Entonces, si estás en esta situación, bueno, ok, C de esta más oxígeno que esta. Pero, o sea, vos no saltás de acá a acá. Vos te movés sobre una misma curva cuando pasás de estar a los pulmones a estar en los tejidos o estar en ejercicio. ¿Se entiende? O sea, Ahí ustedes dijo que sí. no se pueden mover entre curvas, salvo como en este caso que les está cambiando las condiciones. Acá le está comparando condiciones distintas, le está diciendo, cada condición tiene su curva. Acá les agarré este ejemplo como cualquiera, porque acá se ve fácil porque hay varias curvas que se ven fáciles en las condiciones distintas. Pero si ustedes van a analizar, bueno, cuánto oxígeno se cede en esta condición, es una cosa. Ahora, ok, acá sí podrían calcular distintas afinidades. En este caso se habla de afinidades aparentes porque dependen del pH, o sea, dependen de otra cosa más. Eso se complica mucho, lo van a ver bastante de estas cosas, las van a ver cuando vean cinética enzimática. ¿Por qué? Porque en definitiva es otra interacción ligando proteínas. Entonces el análisis que hacemos es el mismo. Estas curvas son más complicadas, son sigmoides, ahí lo ven solamente con hipérbolas, de nuevo, porque claro, este es el curso inicial, vemos todos los módulos sencillos. Pero bueno, todo se complica al infinito siempre. Pero bueno, estamos entonces, les queda claro que si cambiamos de condición, cambiamos de curva. Pero cada curva es una situación, nos movemos dentro de una curva, pero si hablamos de distintas afinidades, se refiere a distintas situaciones. O directamente distintas interacciones, como la de la mioglobina y la de la hemoglobina. Ok, muchas gracias a la traductora, a la lectora. Nos vemos entonces, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, chao.